Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Les saludamos dándole la bienvenida a este estudio especial del capítulo 12 del primer libro de Reyes, un pasaje lleno de decisiones cruciales, de desafíos, de lecciones que aún hoy nos hablan con fuerza. Este capítulo nos va a mostrar cómo las elecciones que hacemos pueden afectar no solo nuestra vida, sino también el destino de muchos. Una vez más me permito animarles a dejar atrás toda apatía, toda pereza y aprovechar esta valiosa herramienta que en Radio Bea nos proporciona, la herramienta de estudiar juntos la palabra de Dios. Aquí no solo escucha un sermón, sino que va a aprender a estudiar con profundidad como que estuviera en un seminario bíblico, con herramientas y guías para entender cada detalle. Si usted quiere crecer en su fe, si busca fortalecer su conocimiento, tomar decisiones sabias, este es el lugar para usted. Únase a nosotros, participe activamente y permita que la Biblia transforme su vida. Es un momento para avanzar y descubrir el poder de la palabra de Dios en acción. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. Antes de comenzar con nuestro estudio de hoy, hagamos un breve repaso de lo que vimos en el episodio anterior. Recordemos juntos los puntos claves que nos van a preparar para entender mejor el mensaje de este capítulo y cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. La semana anterior nos dedicamos a estudiar el capítulo número 11 del primer libro de Reyes. Y vamos a hacer un rápido resumen para que quienes se están uniendo a nuestro estudio pues rápidamente se anclen, porque lo que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver con eso. Fueron 43 versículos que dedicamos en nuestra atención. Y estos 43 versículos aprendimos dentro de muchas cosas sobre el liderazgo. Cómo el liderazgo tiene una gran responsabilidad. A todo mundo le puede gustar ser líder, pero no todos están dispuestos a llevar esa responsabilidad. Y acá vamos a observar algo. Vimos un tema principal a lo largo del capítulo 11, que fue la apostasía de Salomón y las consecuencias. Vemos aquí un tema muy trágico, cómo Salomón se aleja de Dios y las consecuencias. Y el relato bíblico comienza hablándonos sobre la caída espiritual de Salomón. Luego, por causa de su apostasía, viene un juicio anunciado por Dios. Seguidamente, el cumplimiento del juicio viene en el nombramiento de los adversarios, que Dios va a permitir que se levanten para combatir contra Israel. Luego, viene un llamamiento de un nuevo líder que Dios va a levantar en vez de Salomón, llamado Jeroboam. Y finalmente viene la consecuencia, o el cierre, mejor dicho, del capítulo, que fue la muerte de Salomón. Esto es el preámbulo para que juntos vayamos al capítulo número 12. Presentamos ahora el segmento número 1. Para comenzar nuestro estudio de hoy, el primer paso que damos es leer detenidamente el capítulo 12 del primer libro de Reyes.
Al leer la palabra, hermanos, abrimos la puerta para que Dios nos hable directamente y nos guíe en la comprensión del mensaje. Quiero invitarle que juntos entonces prestemos mucha atención a cada detalle, porque en esta lectura vamos a encontrar las bases para lo que vamos a estudiar hoy y crecer en nuestra fe y en nuestro caminar diario. Abrimos nuestra Biblia usando la versión Reina y Valera, primer libro de Reyes, capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondieres con buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos les habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel.
Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, por el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y así hizo Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Avanzamos hacia el segmento número 2. Antes de profundizar más y llegar a nuestro bosquejo, vamos a hacer un breve comentario sobre el capítulo que acabamos de leer. Este análisis es importante porque nos va a ayudar a comprender mejor el texto, las decisiones y las consecuencias que se presentan, dándonos una visión clara para aplicar esta enseñanza. El siguiente comentario entonces es clave para que usted tome nota y usted pueda seguir entendiendo a fondo el mensaje que Dios quiere mostrarnos a través de este capítulo 12. Acompáñenos entonces en el siguiente comentario que va a enriquecer nuestro estudio. Se recuerda que en el capítulo anterior Dios le había prometido a Jeroboam que se convertiría en el rey de Israel. En el capítulo 12, pues nos da los detalles sobre eso. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam lo sustituye como rey. Roboam fue coronado rey en Siquem según el verso 1. Cuando Jeroboam escuchó que Roboam había sido coronado como rey, decide abandonar Egipto y regresar a Israel. Verso 2. Él había huido hacia Egipto para escapar de Salomón, quien quería matarlo. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Cuando Jeroboam llegó a Israel, fue a ver a Roboam para hacerle una petición bien importante. ¿Cuál fue? Le pide que disminuya el yugo de servidumbre que había dado Salomón. A cambio, le ofreció a Roboam su lealtad, con la condición de que le aliviara precisamente de esos impuestos que estaban matando a Israel. Roboam le pide 3 días para reflexionar al respecto. Les dijo a Jeroboam y a sus seguidores que volvieran 3 días para darle una respuesta. Durante esos 3 días, el rey Roboam consulta a los ancianos, consejeros, y les pregunta. Los ancianos les responden a Roboam que si servía bien al pueblo, él como rey, y reducía su servidumbre contra él, el pueblo le iba a ser fiel. Y no solo eso, sino iba a tener muchos seguidores. Pero no era eso lo que Roboam deseaba escuchar, porque en el versículo 8 se nos dice que él rechazó el consejo de los ancianos y decidió consultar a los jóvenes con los que él había crecido. Roboam realmente no estaba buscando consejo. Él ya había tomado una decisión. Solo buscaba a alguien que lo apoyara en su postura.
Y los amigos de Roboam le dieron el consejo que él deseaba. Cuando les pide su opinión, hermanos, ellos le aconsejan que explote más. Y las palabras son duras. Mi padre les dio azotes, yo les voy a dar escorpiones. Bueno, 3 días después Jeroboam y el pueblo retornaron para platicar. Y él les dice que él sería más severo que su papá Salomón. Al hablarles de esa manera, el rey Roboam afirmó su autoridad, según él, pero estaba rechazando el consejo, no solo de los ancianos, sino también del pueblo encabezado por Jeroboam. Pero hay algo que no tenemos que ignorar en el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Roboam estaba dando cumplimiento a la profecía de Ahías, quien había profetizado que el reino sería quitado de Salomón y sería trasladado a Jeroboam. Esto no lo sabía él, pero lo estaba haciendo. Vea cómo se cumple la palabra de Dios. Roboam esperaba que al afirmar su autoridad, el pueblo se sometiera a su autoridad por miedo. Pero ¿sabe qué pasó? La respuesta fue muy distinta. Ese día el pueblo se rebeló contra su autoridad. Y aquí viene una expresión que es bien clave en el pasaje. Verso 16. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Al decir esto, las tribus de Israel estaban diciendo a Roboam que no querían saber nada de él ni de su reino, que rechazaron a Judá y al linaje de David. Le dijeron a Judá que se preocupara por sus asuntos y ellos iban a escoger a su propio rey y seguirían su camino. A partir de ese momento, Roboam reinaría en Judá, pero el resto de las tribus, que eran 10, iban a tener su propio rey. Roboam no reaccionó bien ante el rechazo. Verso 18 vemos que envió a Adoram, quien estaba a cargo de los tributos, para que se ocupara de esos asuntos. Pero resulta ser que los hombres de Israel lo apedrearon y éste murió. Al matar a Adoram, las tribus de Israel estaban declarando abiertamente que no iban a aceptar a Roboam ni su liderazgo. Pero hay que percatarse de algo, y es que también en el verso 18 dice que intentaron matar a Roboam, pero éste logró salir en su carro y huir a Jerusalén. Hermanos, hermanas, la promesa que Dios le había hecho a Jeroboam se cumplió. Las tribus de Israel convocaron asamblea y eligieron, ¿sabe a quién? A Jeroboam como rey. Solo la tribu de Judá permaneció fiel al linaje de David. Aunque la división había quedado clara, Roboam seguía teniendo dificultad para aceptar que estas tribus le habían sido quitadas. Y en el verso 21 decidió reunir a su ejército para guerrear contra Israel y recuperar su reino. Dice que reunió 180,000 soldados. Cuando los guerreros se estaban preparando para la batalla, Dios, a través de un profeta llamado Semaías, le da una palabra. Esta palabra decía que no debían pelear contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque esta ruptura, esta división, había sido provocada por Dios. Cuando Roboam escuchó esto, decidió retirar a sus hombres porque entendió que no podía esperar salir victorioso si Dios no estaba con él. Sensato. Al norte, en Israel, Jeroboam empezó a gobernar, pero él tuvo que enfrentar problemas, sabiendo que el peligro de un ataque de parte de la tribu de Judá era inminente. Decidió fortificar, o sea, levantar murallas en la ciudad de Siquem. También reedificó la ciudad de Penuel. Estas dos ciudades constituían ubicaciones estratégicas para defender
la reciente nación formada de las 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam. Aunque los ataques provenientes del exterior eran siempre posibles, Jeroboam necesitaba protegerse de aquellos que provenían del interior, de adentro. Y él le preocupaba algo, que su pueblo pudiera volverse nuevamente al reino de Roboam. Y esto tenía como fundamento que el pueblo se viera tentado para aquellos que caminaban en los caminos del Dios de Israel. Jeroboam sabía que el pueblo desearía ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Y el temor de Jeroboam era que la fe de estos en las ceremonias, en los sacrificios que iban a hacer en el templo, los llevara a cambiar de opinión en cuanto a la lealtad que ellos podían tener hacia Jeroboam. Así que este joven rey creía que para conservar la lealtad de su pueblo, para él la estrategia fue romper el vínculo que tenía el pueblo con el templo. ¿Qué le parece? Tras pedir asesoramiento a sus consejeros, Jeroboam, ¿sabe qué hizo? Mandó a hacer 2 becerros de oro. Y le dice al pueblo que era demasiado difícil ir a Jerusalén a adorar a Dios, y que por ello él había hecho sus propios dioses. También le dice que esos becerros eran dioses que los que habían sacado de Egipto. Mire qué tremendo. Recordemos que cuando el pueblo de Dios había salido de Egipto, ¿qué hizo, hermanos? Un becerro de oro, y lo habían adorado en el desierto. Así que Jeroboam conocía acerca de este incidente y lo utilizó a su favor. El pueblo de Dios conocía bien el relato del becerro de oro. Se trataba de uno de los acontecimientos históricos negativos de Israel. Pero importante o lo tremendo de esto es que el pueblo aceptó estos becerros, saber que eran repudiados por Dios, no les importó. Jeroboam dice que instaló uno de los becerros de oro en Betel y el otro en Dan. Betel se ubicaba a unos 19 kilómetros de Jerusalén y Dan se encontraba al norte. La idea de Jeroboam entonces era facilitar la adoración del pueblo poniéndole estos becerros, para que Israel no se viera tentado a ir a Jerusalén a adorar. Jeroboam construyó también altares en los lugares altos de la tierra. Y otra cosa más, nombró sus propios sacerdotes y estableció fiestas que coincidían con las fiestas de Judá, con lo mismo, para que el pueblo no se sintiera tentado a buscar Jerusalén. Hizo todo cuanto pudo alejar al pueblo de Dios de Israel y de Judá. Le ofreció al pueblo una nueva religión. Y el versículo 30 nos dice que el pueblo cayó en la trampa de Jeroboam y rápidamente adoptó esta nueva fe sin saber que estaban apartando sus corazones de Dios para volverse a una religión hecha por los hombres. Hermanos, hermanas, cuando el profeta Ahías le profetizó a Jeroboam, se recuerda en el capítulo anterior, diciéndole que se iba a convertir en rey, también le dijo que Dios lo iba a bendecir si él obedecía sus mandamientos. Pero en este caso Jeroboam decidió hacer las cosas a su manera y apartó al pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos un contraste entre Roboam y Jeroboam. Por un lado, Roboam se negó a escuchar el consejo de los ancianos y se metió a problemas grandes. Su reino le fue quitado como consecuencia de su error. Después quiso enviar a su ejército para recuperar el control de las 10 tribus que había perdido. Pero cuando escuchó las palabras del profeta Semaías, quien le dijo que no debía pelear contra Israel, obedeció y regresó a su casa. Es decir, cuando se humilló, aún fue capaz de escuchar al Señor. Jeroboam, por su parte, ignoró el consejo del profeta Ahías, quien le dijo que su reino no solo sería afirmado si obedecía al Señor. Roboam aceptó la palabra del Señor, Jeroboam rechazó la palabra e hizo las cosas a su manera.
Por haberse humillado, Judá halló esperanza, pero Israel terminó dándole la espalda a Dios y, por lo tanto, a cualquier tipo de esperanza. Hermanos, hermanas, hay momentos en los que Dios tiene que disciplinarnos. Para nosotros el desafío radica en aceptar esa disciplina y dejar que Dios cumpla sus propósitos a través de ella en nosotros. Diferencia número 1 entre leer y estudiar la Biblia. Leer significa el acto de interpretar y comprender un texto, y estudiar es un proceso activo de aprendizaje que implica análisis, comprensión y memorización para la respectiva aplicación. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Vamos a cerrar nuestro estudio con la elaboración de nuestro bosquejo que nos va a ayudar a entender mejor el capítulo 12 de este primer libro de los Reyes. Nuestro bosquejo tiene 4 pasos que son sencillos pero claros y nos va a guiar a nuestro aprendizaje. Este método que utilizamos no solo nos va a permitir profundizar en la palabra, sino que también nos va a dar herramientas prácticas para estudiar. Quiero animarle a participar, tome su Biblia, sus notas y con qué apuntar, porque empezamos de 4 pasos, vamos con el primero. El primer paso de nuestro estudio es descubrir el o los temas principales del capítulo. Para hacerlo, nos preguntamos de qué habla realmente este pasaje o cuál es el enfoque principal o hay varios enfoques. Aquí la lectura que hemos realizado y el comentario que acaba usted de escuchar nos van a ayudar a identificar claramente estos temas, dándonos la base para entender todo el mensaje que Dios quiere comunicarnos a través de este capítulo. Observe que el capítulo tiene 33 versículos. Y la pregunta es, ¿esos 33 versículos de qué nos hablan? ¿Van en una sola vía o hay diferentes vías? Bueno, después de haber hecho la lectura varias veces y el análisis, el comentario, vamos a encontrar que el capítulo número 12 tiene 2 temas. Así que le invito a tomar nota de los 2 temas que encontramos a lo largo de los 33 versículos, primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer tema. Del versículo 1 al versículo 24 aparece el primer tema. Ese bloque de 24 versos le vamos a poner un título: La división del reino de Israel. Esos 24 versículos nos van a detallar eso, la división del reino de Israel. Punto número 1, primer tema. Punto número 2, vamos al segundo tema. Porque el capítulo tiene 33 versos. Ya tomamos los primeros 24, pero del 25 al 33 nos hacen falta. Ese es precisamente el segundo tema. Y le vamos a titular de la manera siguiente. ¿Está listo? Apunte. La corrupción espiritual del reino del norte. Corrupción espiritual del reino del norte. Entonces, el capítulo 12 tiene 2 enfoques. En primer lugar, los primeros 24 versos nos hablan de la división del reino de Israel. Y en segundo lugar nos habla de cómo Israel, las 10 tribus que se llaman el reino del norte, se corrompen espiritualmente. ¿De qué habla el capítulo 12?
de la división del reino de Israel y la corrupción espiritual del reino del norte. En este segundo paso que le invito a desarrollar en el bosquejo que estamos haciendo, vamos a profundizar de los dos temas que hemos descubierto. Vamos a hacer subdivisiones. Esas subdivisiones las vamos a identificar. Atención, porque esto nos va a permitir organizar mejor el entendimiento del relato bíblico y vamos a tener una mayor claridad en los diferentes aspectos que abarcan los dos temas. Al desglosar el capítulo de esta manera, vamos a ver con detalle cómo podemos desarrollar las ideas y después aplicarlas. ¿Está listo? Entonces vamos con nuestras notas, que ya tenemos los dos temas principales y a cada uno lo vamos a subdividir. Vamos con el primero, los primeros 24 versos que le titulamos La división del reino de Israel. A estos 24 versículos vamos a partirlo en tres partes. Primera parte del verso 1 al versículo número 15. Estos primeros 15 versículos les vamos a titular Roboam rechaza el consejo sabio. Roboam rechaza el consejo sabio. Vamos a la segunda división del primer tema, del verso 16 al 20, que no son los 5 versículos siguientes. A este bloque le vamos a titular 10 tribus se rebelan. 10 tribus se rebelan. Y finalmente, los últimos 4 versos del 21 al 24 encontramos el tercer bloque y a este bloque le titulamos Dios impide la guerra civil. Dios impide la guerra civil. ¿Los anotó? Muy bien. Entonces ahora ya entendemos el tema número 1 del primer libro de Reyes 12. ¿De qué habla de la división del reino de Israel? Empieza hablándonos de cómo Roboam rechaza el consejo. Esto va a provocar lo segundo, que 10 tribus se rebelan. Y finalmente, tras un deseo de que Roboam, al querer volver a mandar, reinar sobre las 10 tribus, él está proponiendo una guerra civil, pero Dios interviene e impide que esa guerra se dé. Y ahí están los 3 puntos que nos ayudan a entender cómo fue la división del reino de Israel. Vamos a la temática número 2, la corrupción espiritual del reino del norte. También vamos a desarrollarla en 3 partes. La primera, los 3 versículos 25 al 27. Esos 3 versos, como primer bloque de la temática 2, le titularemos, apunte por favor, El temor de Jeroboam. El temor de Jeroboam. Muy bien. Seguidamente, otros 3 versos, 28 al 30. Esos siguientes 3 versos le titularemos Los becerros de oro. Los becerros de oro. Y finalmente, los últimos 3 versículos, 31, 32 y 33. Este es nuestro tercer bloque de la segunda temática. Sacerdotes y culto ilegítimos. Sacerdote y culto ilegítimos. Entonces, ¿en qué consiste la corrupción espiritual del reino del norte? En primer lugar, nos habla de cómo Jeroboam tiene miedo. El miedo que Jeroboam tenía de que el pueblo se le rebelara de su autoridad provocó sino la corrupción espiritual. Porque en el siguiente bloque nos dice que es lo que este rey hizo. Mandó a poner becerros de oro para que Israel, en vez de adorar a Jerusalén en el templo, mejor se quedara en Betel y en Dan y ahí pudieran adorar a Dios. Y finalmente se confirma
esa corrupción espiritual cuando el mismo rey Jeroboam establece un culto ilegítimo con personal o sacerdotes ilegítimos que no eran levitas. De tal manera que esa es la corrupción. Se da cuenta entonces que al hacer esta división podemos llegar a entender, ese es precisamente el objetivo de este segundo paso, desglosar el capítulo para poder ver el detalle y las ideas que están contenidas. Esto fue el segundo paso de nuestro bosquejo. Llegamos al tercer paso de nuestro bosquejo, que consiste en justificar los títulos que hemos dado a cada bloque, basados en las dos temáticas principales que identificamos. Para ello, cotejaremos cuidadosamente esos títulos con el texto bíblico. De esa manera nos vamos a asegurar de que sí existe una relación clara entre nuestras observaciones y el relato original. ¿Y para qué le digo? Esto es algo fundamental, porque vamos a validar nuestro análisis y vamos a garantizar que nuestro estudio está basado en una interpretación fiel de la palabra de Dios. Para ello vamos a ir relacionando cada título del bloque que hicimos. Buscaremos un pasaje, una frase, un versículo que tenga una relación directa. Y le invito, si está haciendo su bosquejo, a anotar a la par de cada título por bloque el numeral que le voy a decir, y si usted desea, subraye en su Biblia. Vamos con la temática número 1. El primer bloque que le dimos, del verso 1 al verso 15, Roboam rechaza el consejo sabio. Todos estos 15 versos nos hablan precisamente de eso. Nos ponen en un contexto. Ahora, es el verso 13. Verso 13, apúntese en numeral a la par de Roboam rechaza el consejo sabio. Y ahora le voy a leer el pasaje y se va a dar cuenta que tiene mucha relación con ese título, Roboam rechaza el consejo sabio. Leamos. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Qué era lo que le habían dicho los ancianos? Bueno, versos anteriores, los ancianos le dicen, disminuye la carga tributaria y verás que vas a tener al pueblo contento. Pero él escuchó otro consejo y él pensaba de otra manera, que era cargando más al pueblo que él iba a tener la lealtad. Ahí vemos entonces que el verso 13 nos valida este título número 1. Roboam rechaza el consejo sabio, que pertenece a la temática número 1 del capítulo 12, primer libro de Reyes. Muy bien, vamos al bloque 2. Del 16 al 20 le titulamos 10 tribus se rebelan. ¿Dónde dice eso? A lo largo de esos 5 versículos. Pero el 16, apúntese numeral a la par de 10 tribus se rebelan, o subráyenlo en la Biblia, su Biblia. Se lo leo. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos con nosotros con David? Claro, escuche esto, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Las 10 tribus no pertenecen a la tribu de Judá. De Judá provenía Isaí, provenía David. Por eso dicen, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Por eso es que el mismo verso 16 dice, Israel, refiriente a las 10 tribus, váyanse a su casa. Ahí rompen relaciones. Ahí es donde se rebelan. Entonces notan que el verso 16 validan el
título que le hemos dado al segundo bloque de la primera temática. Finalmente, para cerrar la temática número 1 e irnos a la 2, falta un bloque del 21 al 24. A este le titulamos Dios impide la guerra civil. Apunte a la par de ese título el numeral 24 en su bosquejo o subráyelo en su Biblia. Se lo leo. Así ha dicho Jehová, el que está hablando es Dios, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Aquí esta palabra es de parte del profeta Semaías, el cual le dice a Roboam y al ejército, no vayan a pelear. Entonces vemos cómo la intervención de Dios hace que esa guerra eminente se dé. Este verso 24 valida entonces el título que le hemos dado al bloque 3 de la temática número 1, de tal forma que nuestra observación es correcta. Falta la segunda temática, la corrupción espiritual del reino del norte. Aquí ya no hablaremos de Roboam, aquí hablaremos de Jeroboam, el nuevo rey del reino del norte. 10 tribus. 3 bloques. El primero, el temor de Jeroboam, así le titulamos, del 25 al 27. A la par de ese título, el temor de Jeroboam, por favor, anote el numeral 26, que es la referencia del verso 26, que en su Biblia lo puede subrayar. Se lo leo. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Cuál era el miedo de Jeroboam? Este tenía temor de que cuando el pueblo subiera a Jerusalén para ofrecer sacrificios, porque ahí estaba el templo de Salomón, y cada vez que había fiestas en Israel, allí es donde debían de ir, quizás Jeroboam se le olvidó que Dios le había dicho que le iba a entregar la autoridad, pero él no entendió eso, y su miedo era de que tal vez el pueblo, cuando subiera, estando adorando al Señor, se iban a arrepentir de que Jeroboam fuera su rey y entonces iban a cambiar su lealtad al otro rey. Por eso es que ese miedo lo manejaba y le impulsó a Jeroboam a cambiar la adoración a Dios. Qué tremendo, hermanos amados. Vamos al punto o al bloque 2 de la temática 2, la corrupción espiritual del reino del norte. Del verso 28 al 30 le titulamos Los becerros de oro. A la par de ese título apunte el numeral 28 en su bosquejo y en su Biblia lo puede subrayar, yo se lo leo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire qué cosa tan, perdón la palabra, tan grosera lo que está pasando con Jeroboam. En el miedo que él tenía, Jeroboam va a la parte histórica de Israel y les dice que no fue Dios quien los llevó o los sacó de Egipto, sino fueron los becerros de oro. Mire qué tropiezo y qué mentira tan grande. Entonces, como ven, validamos el verso 28 con el título que le hemos dado. Nuestra observación es correcta. Finalmente, la temática 2, la corrupción espiritual del reino del norte, termina con el tercer bloque en nuestro bosquejo, sacerdotes y culto ilegítimo. Apunte el numeral 33 a la par de ese título y en su Biblia puede subrayar el verso 33, yo se lo leo. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. Aquí está la primera ilegitimidad del culto.
porque un rey no hacía sacrificio, eran los sacerdotes. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Las fiestas en Levítico Dios las estableció, pero aquí vemos que Jeroboam está estableciendo otras fiestas en otra fecha. Vemos entonces que aquí hay otra ilegitimidad. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió el altar para quemar incienso. Entonces, como ven, validamos el verso 33 con una gran relación al título que le damos el bloque número 3. Hermanos, hermanas estudiantes, este análisis y este ejercicio nos da la garantía de lo que el bosquejo que hemos realizado no está basado a nuestro sabor y antojo, a nuestra interpretación, sino que nuestro bosquejo es fiel al texto y al relato bíblico, el cual está allí en las Escrituras. Para finalizar nuestro bosquejo, le invito a hacer una reflexión personal sobre el bloque que más le haya llamado la atención durante la elaboración de nuestro bosquejo. Tómese un momento para pensar en la enseñanza que Dios le está dejando a través de este bosquejo y expréselo en una frase simple y corta que va a servir como conclusión, recordando lo aprendido. Le voy a dar 1 minuto para su reflexión, anótelo y después comentamos. Acá vamos a aclarar, estimados estudiantes, que no vamos a coincidir porque hay una sola interpretación y hay varias aplicaciones. Si usted tiene una aplicación muy distinta a la nuestra, no hay ningún problema, solo reflexione de dónde lo extrajo, de qué bloque de su bosquejo. En nuestro caso, en la producción del rollo del libro, nuestra conclusión es la siguiente: Dios debe ser adorado conforme a su palabra, no según nuestras preferencias. Repito, Dios debe ser adorado conforme a su palabra, no según nuestras preferencias. ¿De dónde lo sacamos? Del último bloque de la segunda temática. Sacerdotes y culto ilegítimo. Es cuando Jeroboam establece una nueva fiesta, nuevos sacrificios, nuevos lugares y nuevos dioses. Había adoración, pero no era una adoración dada por Dios, sino era una adoración de su propio corazón, dice el verso 33, de su preferencia. Esa es nuestra conclusión y con esto cerramos nuestro estudio bíblico y nuestro bosquejo del capítulo 12, primer libro de Reyes. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes.
Antes del cierre, queremos decirle: gracias por habernos acompañado en este estudio tan enriquecedor del primer libro de Reyes 12. Esperamos que la palabra haya tocado su corazón y lo haya impulsado a seguir creciendo en su fe y conocimiento. Quiero invitarle a no perderse nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando más enseñanzas profundas que transforman nuestra vida. No vaya a faltar, porque juntos seguiremos descubriendo el poder de la Biblia acá en el rollo del libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 74 57 y para el extranjero más 502 4235 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.